continuamos. Antes de irnos a la pausa, preguntaba, presión tributaria en Latinoamérica de 21% promedio, más sin embargo República Dominicana solamente 14, 7 por debajo. ¿Qué hacemos? ¿Reforma fiscal es necesaria? Bueno, mira, lo primero es que la República Dominicana se ha dado una estrategia nacional de desarrollo y en esa estrategia nacional de desarrollo está contemplado un pacto fiscal y ese pacto fiscal es para hacer una reforma fiscal, pero cuando hablamos de reforma fiscal tenemos que hablar de tres componentes. Tenemos que hablar del aumento de los ingresos fiscales, que es a través de impuestos. Sí. Tenemos que hablar del financiamiento público, que tiene que ver con la deuda pública interna y externa, y también con el gasto. Entonces, este año debió haberse producido este pacto fiscal, pero el gobierno ha informado que, dadas las condiciones, no se va a hacer un pacto fiscal. Y ese pacto fiscal, esa reforma tributaria integral, se debe a que debe comenzarse a negociarse a partir del próximo año, cuando ya entre las autoridades, las nuevas autoridades del gobierno, y tendría que aprobarse en lo que llamaría la luna de miel de los gobiernos, que son los primeros 100 días donde al gobierno se le permite, la población le permite todo en cuanto a medidas que vayan a adoptar. Ahora bien, en cuanto los impuestos, tiene que haber una reducción del ITEVI, pero antes que eso... O sea, bajar el ITEVI de 18 a cuánto? De 18 ¿A cuánto? De 18 a un 16% y ampliar la base imponible. Tiene que producirse una redirección de lo que son... ¿Pero qué efecto tendría una reducción de unos 2 puntos porcentuales de impuestos? Porque, ¿por qué no bajarla a un 10 que se sienta? No, porque hay un asunto de sensibilidad fiscal. El Estado dejaría de percibir mayores ingresos. Entonces hay un asunto... Pero ¿y si amplía la base? ¿No podría corresponder y encontrar más pagos de impuestos? No, porque hay un asunto también que un 58% de los negocios son informales. Son informales y también hay que controlar, hay que reducir la evasión fiscal, que en el caso de impuestos sobre la renta... No, pero espérate, porque el gobierno ha sido un experto, o sea, el gobierno dominicano ha sido un experto en reducir la evasión fiscal de un 80%, la lleva ya en menos de un 30% la evasión fiscal. Sí, no, pero todavía hay espacio para seguir reduciendo la evasión fiscal en el caso de impuestos sobre la renta, del impuesto a la transferencia de bienes industrializados, ITEVI. También la medida que está adoptando la Dirección General de Impuestos Internos junto con la Dirección General de Aduanas sobre la evasión de materia de alcoholes y de cigarrillos en cuanto al impuesto sobre la renta para las corporaciones y para personas jurídicas, van por buen camino. Lo que debemos es ir preparando el terreno para que cuando entre el próximo gobierno, estas reformas estén ya... Pero, ¿y cómo, a propósito, cómo corregir entonces esta deficiencia tan grande que hay en el sistema fiscal dominicano? Por ejemplo, yo tengo dos casos, yo tengo dos amigos, uno que gana 35,000 pesos y paga impuestos sobre la renta, 35,000 pesitos, que la canasta familiar básica, por lo menos en la capital, con 35,000 pesos, tiene problemas para resolver. Y con 35,000 pesos paga impuestos sobre la renta. Más tengo otro amigo que tiene un chimi, que se gana 100,000 pesos al mes, no paga de un peso. ¿Cómo podemos corregir este desasosiego? El asunto está en hacer más simple el sistema tributario dominicano. En el año 1992 se aprobó una reforma integral que propugnaba por un sistema tributario simple, pero en la medida que han ido pasando los años se ha ido complicando y el sistema tributario dominicano debe hacerse más simple en el cobro de los impuestos, más simple para el pago de los impuestos y también endurecer lo que son las medidas de fiscalización en el pago de los impuestos para que el gobierno reciba mayor cantidad de ingresos y también lo que tiene que ver con el gasto tributario, que son los pagos. Y las exenciones fiscales, porque aquí es Vox Populi que hay un 7%. 6% de las exenciones fiscales. Pero esos son más de 150,000 millones de pesos. Sí. Estamos regalándole a los ricos. Sí, eso precisamente.
esas exenciones fiscales deben ser redirigidas a sectores que no la necesitan. En el caso del turismo, la zona este no necesita ya exenciones fiscales. Vamos a redirigir esas exenciones fiscales hacia la región sur, de donde tú eres, Sí. Pedernales, Baní, vamos a desarrollar Barahona, Asua. esas zonas. Entonces, esas exenciones fiscales no deben de quitarse, sino redirigirse y estudiarse, reflexionar sobre ellas, porque es un gasto tributario que le está haciendo un agujero al gobierno dominicano, 150.000, un 6% del Producto Interno Bruto está gastando en eso. Entonces, yo creo que, reitero, en este proceso de aquí a mayo debe comenzarse las discusiones, por lo menos tener el borrador técnico para que una vez que asuma el gobierno en el agosto de 2020 se tenga un proyecto de reforma fiscal integrado. Cuando hablo de integral me estoy refiriendo a los ingresos fiscales, qué se va a hacer con cada uno de los impuestos, con el financiamiento y con el gasto público. A propósito del clima de inversión, vimos declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos esta semana donde planteaba que inversionistas americanos tienen dudas sobre la inversión en República Dominicana por un asunto de cambio de reglas de juego. ¿Qué opinión le merece? Bueno, mira, en cuanto a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, hay que ver cuáles son esos casos, porque nosotros tenemos la ley 1695 de inversión extranjera directa, donde se garantiza a los inversionistas sus deberes y derechos. También tenemos un capítulo dentro del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana, el DERECAFTA, que garantiza esos deberes y derechos de los inversionistas. Hay que ver a cuáles casos ella se está refiriendo, porque la inversión extranjera directa, nosotros hemos sido, después de la República de Panamá, el país que más inversión extranjera directa hemos recibido, y la mayor inversión extranjera directa la hemos recibido precisamente de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. A propósito ya de Estados Unidos, de Panamá y otros países de Latinoamérica, hemos visto países como, por ejemplo, Chile, Argentina, en Colombia, justamente ahora Bolivia, que tienen algún tipo de ahora mismo tienen algún tipo de crisis política, crisis social, crisis económica. ¿Podría estos estallidos de Latinoamérica impactar a los mercados internacionales, principalmente a los latinoamericanos? Sí, bueno, nosotros, claro, lo impacta, y de hecho lo ha estado impactando con estas protestas que se han producido específicamente en Bolivia. Bolivia ya está cumpliendo un ciclo en donde la materia prima, los commodities, el petróleo, el gas natural, se redujeron de precio. En el caso de Argentina, los granos, la soya, cumplió ya su etapa donde tuvieron precios altos, y ahora por reducirse, entonces están produciendo estas protestas. Las medidas que ha adoptado el gobierno de Argentina, que prácticamente perdió las elecciones, y eso es producto. O sea que América Latina se está entrando a un nuevo ciclo, a un ciclo de crecimiento bajo, producto de que los commodities han reducido. Y es correcto que, o sea, es correcto que en el mundo de hoy estemos hablando de comida como instrumento financiero, llamándole commodity. ¿Es correcto eso? Bueno, es que sí, claro, porque eso lo determinan los organismos internacionales, los commodities, los precios de los commodities lo determinan los grandes centros financieros en el mundo. Y no es un crimen de lesa humanidad que una entidad en Empire State Building o una entidad en Washington o en Filadelfia le ponga el precio del arroz, ponga el precio de la soya, cuando los pobres son que la van a comprar en el mundo. Sí, claro, es una discriminación hacia los países pobres, pero esas son las reglas de juego del sistema financiero internacional. Gracias, muchas gracias. De nada. Aparentemente usted va a tener que regresar con más frecuencia. ¿En serio? A este programa, claro que sí, para que hablemos del plano económico Sí. y de cómo anda la convulsión económica en Latinoamérica. Para mí sería un placer compartir contigo. Así que muchísimas gracias. Ustedes no se vayan, quédense con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con la parte final del programa. Al filo. Wow.